Hola, mi profe, buenas tardes. Bueno, 2 minuticos más y empezamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Esta es la cuarta sesión que se realizará para el grupo número 38. Entonces, vamos a dar paso a los dos objetivos de nuestra sesión, que será trabajar la fase del design thinking, la fase imaginar, y tendremos entonces la experiencia creativa. Entonces, vamos a ir con la fase del design thinking y los ejercicios para poder trabajar sobre esta fase. Bueno, entonces las 2 semanas anteriores venimos trabajando una fase conectar, que fue la semana 2, y la fase entender, que fue la semana 3. Esta semana ya es nuestra semana número 4 y vamos a trabajar y abordar los aspectos relacionados a la fase imaginar. En las anteriores fases hicimos una conexión, unas preguntitas, trabajamos el mapa de empatía. Posteriormente aplicamos la fórmula sugerida por la fase entender, ¿cierto? Y desarrollamos el desafío dejándolo concreto en una pregunta. Entonces, en esta fase imaginar y con base a ese desafío que ya cada uno de ustedes obtuvo de su fase entender, vamos a empezar a pensar en esas soluciones creativas para ese desafío. Entonces, de esta manera, nos vamos a enfocar en la creatividad, que es lo que nos trae esta parte de imaginar. Entonces, hay un ejercicio que nos sugiere la fase del design thinking desde sus preceptos y es cómo activar esa creatividad. Entonces, aquí nos sugiere 1 minuto para pensar y buscar una pregunta que sea activadora, dinamizadora, para que empecemos a introducir a nuestros estudiantes o a nuestro grupo de trabajo frente a alguna temática. Entonces, un ejemplo de pregunta podría ser como la que tenemos acá, que es cosas que nos puedan hacer volar. ¿Qué nos pueden hacer volar? ¿Cierto? Entonces, si nosotros damos una pregunta así abierta, ya en nuestra cabeza nos estaremos imaginando muchas cosas y formas que nos pueden hacer volar. Entonces, la idea es buscar esas preguntas así concretas, abiertas, que nos permiten. Bueno, este es un ejercicio de activación de la creatividad como tal. Entonces, vamos a mirar ya estrictamente qué es en el concepto de imaginar, pues según lo comprendido en la metodología del design thinking. Entonces, ¿qué es el imaginar y cómo juega esta palabra de la imaginación? Lo juega a través de estos 3 elementos que tenemos acá. Entonces, para ello, esta imaginación se entiende como la creación de soluciones para los desafíos que se encuentran
que se encuentran alrededor de nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en el desafío que les puse como ejemplo en la clase pasada, recordémoslo, ¿cómo podemos hacer para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en el desarrollo de competencias tecnológicas para el siglo XXI? Que ese fue el que trabajamos el ejemplo en la clase pasada. La creatividad, pues aquí juega un papel fundamental en el desarrollo de esta fase, pues gracias a ella podremos imaginar suficientes ideas que nos permitan elegir las mejores para crear la solución adecuada. Entonces, como les venía diciendo, este imaginar está compuesto de tres elementos clave. La creatividad, entender el por qué es importante, cómo se puede fortalecer y cómo podemos trabajarla en nuestra vida diaria. El imaginar soluciones, que tiene que ver con apoyarnos en algunas herramientas como el brainstorming o lluvia de ideas, que es una herramienta que nos sugieren desde el design thinking, para obtener esa mayor cantidad de ideas e idear los componentes de dichas soluciones, es decir, saber elegir cuáles son las ideas que nos aportarán mayor solución a nuestro desafío. Entonces, esta fase nos invita a tener una mirada como de principiantes ante las cosas y estar dispuestos a, a mirar y a tener presente cómo podemos solucionar, ¿cierto? A reaprender, a dejar los juicios a un lado y demás. Entonces, vamos a mirar cuatro características, como todas las fases tienen cuatro características. La primera tiene como objetivo generar múltiples opciones para solucionar el desafío. La segunda es la creatividad, es el factor fundamental en esta fase para la creación de soluciones. La tercera está en esta fase más importante, la cantidad de ideas que la calidad de las mismas. Y la cuarta, es fundamental contar con distintas perspectivas en la construcción de la solución. Entonces, estas características giran alrededor de la creatividad y de la solución de los desafíos que tengamos allí en nuestro contexto. Entonces, vamos a mirar qué es eso de la creatividad. Les cuento que uno de los más importantes autores que ha trabajado la creatividad es Sir Ken Robinson. Entonces, él lo que hace es decir que la creatividad es ese proceso de tener ideas originales que tienen valor. Además, plantea que se puede aprender a ser creativo siempre y cuando nos ocupemos de ejercitar, ¿cierto? Todos tenemos esa habilidad, pero si no la ejercitamos se nos va quedando un poco ahí, ¿cierto? Entonces, como la creatividad es una habilidad que todos tenemos y que nos permite ver más allá, la idea es idear soluciones creativas que permitan mejorar el entorno donde vivimos. Entonces, esto es lo que nos dice Sir Ken Robinson frente al tema de la creatividad. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de la creatividad? Entonces, sabemos que estamos en un mundo que avanza a pasos agigantados y la habilidad de la creatividad se vuelve fundamental para poder navegar y avanzar en él. Entonces, anteriormente se pensaba incluso que era una habilidad especial que solo tenían algunas personas que decían genios, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en algunos personajes de la historia em, como Einstein, como Leonardo da Vinci, que desarrollaban distintas actividades y se les reconoce por sus avances, ¿cierto? En la ciencia y en otras áreas, pensamos que solo esas personas que usaban eh, otras partes de nuestro cerebro, pues tenían esa creatividad, lo cual es falso, ¿cierto? Grandes estudiosos como Sir Ken Robinson, Howard Gardner, Daniel Goleman, comprenden que la habilidad de la creatividad se puede aprender y ejercitar. Entonces, podemos decir entonces que esta es una de las competencias más importantes para afrontar los retos del siglo XXI, esos que nos desafían a ser creadores de nuestra realidad. Bueno. Vale, mi profe, listo. Entonces, por eso también es importante que nosotros reconozcamos esta habilidad, la reaprendamos, la reactivemos, ¿cierto? Porque todos la poseemos. Entonces, la creatividad nos enseña sobre flexibilidad, que esta nos permite pues transformar los procesos para lograr dar solución a los desafíos de nuestro entorno
gracias a esa capacidad de abordarlos desde distintos ángulos o perspectivas. Entonces, la flexibilidad como uno de esos componentes importantes a la hora de pensar en la creatividad. Tenemos también la adaptación al cambio. Esta nos brinda algunas herramientas necesarias para comprender nuevos desafíos, enseñando a que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios y aprende a moverse en ellos. Y la tercera es la resiliencia, ¿sí? Entonces, esta nos ayuda a hacer frente a estas situaciones de crisis que podamos encontrar en nuestro entorno, enseñándonos a incorporar la lección aprendida para mejorar y superar los futuros retos de forma creativa. Entonces, por estas razones es que es importante, pues, activar y ejercitar la creatividad. Entonces, su importancia también deriva porque nos lleva ay, ¿qué pasó con la presentación? A ejercitar, ok, ya, a ejercitar y a pensar y a tener presente el pensamiento lateral. El pensamiento lateral se relaciona con la creación por asociación y contiene pues estos elementos que tengo acá. Entonces, este pensamiento lateral, que es un proceso de pensamiento creativo, consciente y sistemático, que analiza los desafíos que se presentan en nuestra vida desde diferentes perspectivas y situaciones. Es una habilidad que permite la solución de problemas a través de la aplicación de soluciones imaginativas o creativas, asociando la información ya conocida con elementos nuevos. Este término de pensamiento lateral fue introducido por uno de los autores más importantes, que se llama Eduardo de Bono, en el 67, en su libro Uso del pensamiento lateral. Para de Bono, el pensamiento era el patrón de pensamiento que se realiza por diferentes vías a las utilizadas en el razonamiento tradicional, ¿cierto? Entonces, rompe ese pensamiento tradicional al que nosotros llegamos, ¿cierto? Un poco a la edad adulta, y se empieza a gestar el pensamiento lateral, facilitando pues, nuevas perspectivas novedosas mediante la asociación de distintos conocimientos y experiencias. Entonces vamos a ver estos elementos que tienen que ver directamente con el pensamiento lateral y cómo ejercitar. Lo primero pues, que tiene que ver es la comprobación de suposiciones. Esta es a la que llamamos tener mente abierta, es decir, desconfiar de los resultados inmediatos, los prejuicios, los razonamientos que surjan para plantear más suposiciones, ¿cierto? También consiste en ser conscientes de las ideas y valores de cada uno, evitando que interfieran nuestros sesgos cognitivos. Entonces, importante tener la mente abierta. Los niños de los primeros años hasta los 7, de hecho, están en el desarrollo de ese pensamiento lateral. Lo que pasa es que a medida que van creciendo, que llegan a la preadolescencia, que llegan a la adolescencia, se van llenando de sesgos, de prejuicios, y lo que hacen es matar incluso a veces sus ideas, ¿no? Sea por el contexto, sea por la educación recibida. Entonces, démonos cuenta la importancia pues de este pensamiento lateral en esta primera parte de la comprobación de suposiciones. La segunda es la formulación de las preguntas correctas. Entonces, antes de llegar a cualquier tipo de conclusión o solución, siempre es importante hacernos las preguntas correctas para saber desde el primer momento la respuesta que queremos hallar. Entonces, tras examinar los datos de esas suposiciones, se podrían hacer preguntas más específicas, como lo hemos venido haciendo en estas dos fases, que empezamos con unas preguntas abiertas y terminamos con una pregunta más específica. La creatividad pues vuelve a jugar un papel muy importante en el pensamiento lateral, que esta nos permite incorporar elementos que no parecen relacionados de manera clara. Al hacer asociaciones novedosas se refuerza y valora especialmente el uso de la creatividad en cualquier contexto, como esa habilidad imprescindible en el pensamiento lateral, ya que permite pues iluminar nuevas alternativas y percibir diferentes opciones. Y la última es ese razonamiento lógico que no podemos dejar atrás, ¿cierto? Porque este nos permite dar rigurosidad, capacidad deductiva, interpretación, y resulta fundamental para el pensamiento lateral alcanzar soluciones realistas.
Entonces, si una persona solamente tendría desarrollado el pensamiento lateral y no tendría desarrollado el razonamiento lógico o ese razonamiento incluso tradicional, pues sería muy difícil hacerlo viable, ¿no? Entonces, esta es la idea de estos 4 elementos principalmente. ¿Qué necesitamos entonces para generar ideas? Y sobre todo esas soluciones creativas que nosotros ya hemos ido pensando desde que empezamos el trabajo con esta metodología. Lo primero es desarrollar el brainstorming o lluvia de ideas. Tener un filtro de esas ideas y tener un espacio de ideación. Entonces vamos a ver con más detalle qué es eso del brainstorming. Entonces, el brainstorming o lluvia de ideas tiene que ver con, más bien es una herramienta de generación de ideas cuyo principal objetivo es encontrar el mayor número de ideas posible con las que se pueda dar respuesta a un desafío. Por eso es tan importante y tiene ese nombre. Seguramente nosotros en la práctica pedagógica ya hemos usado la lluvia de ideas, pero aquí es una herramienta catalizadora para llegar a esa solución del desafío. Entonces, la mejor forma de desarrollar un brainstorming es en equipo, aunque también la podemos hacer de forma individual, como la estamos trabajando incluso aquí en nuestra guía. Entonces, esta tiene 2 ventajas. Uno, permite potenciar una cultura ágil y de innovación en el entorno. Y 2, aumentar la creatividad de las personas que lo practican. Entonces, esas son algunas ventajas. Cuando hablamos de las reglas del brainstorming, hablamos de 9 principalmente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una por una. Lo primero es multiplicar las ideas. Si queremos tener una buena idea, es más probable que llegue si se tienen muchas, ¿cierto? No juzgar. Nosotros mismos a veces somos los primeros que nos juzgamos y matamos las ideas antes de que nazcan. Entonces, no hay malas ideas en este momento. Es lo mismo tener esa mente abierta, ¿no? La tercera, no racionalizar. Las ideas raras pueden disparar algo nuevo en las ideas de los otros y de ahí puede salir algo valioso. Entonces, no sesgar, sino este sirve como un dinamizador y activador de otras ideas que pueden ser también con un alto valor para solucionar el desafío. Mantener el foco, pues a pesar de que se puedan dar ideas locas, que nosotros podemos llamar así, la idea es que no se alejen del tema central o del desafío que nosotros queremos desarrollar. La quinta, pues tiene que ver con valorar otros puntos de vista, escuchar a los demás, encontrar el equilibrio en el que todos participan, salen las mejores ideas. La siguiente es comunicar lo esencial. Entonces, dar una idea de manera específica, intentar en lo posible que no sean palabras sueltas, sino algo breve, incluso que quepa en un pop-it, como en una hojita de color que se pega, no sé si las hemos visto. Entonces, que sea muy concreta esa idea, ¿no? Ser visual, aunque a veces podemos explicar fácilmente con dibujos, a veces no más con que tú escribas de forma clara, ya tu idea se puede entender, ¿no? Tener una conversación a la vez, entonces lo ideal sería tener un moderador en una lluvia de ideas que garantice que todos puedan participar y que nadie acapare la conversación, además que se pueden agrupar las ideas. Y lo último, pues trabajar con la pregunta del desafío, que esta debe ser lo suficientemente amplia para que permita diferentes tipos de ideas, pero que también sea lo suficientemente concreta para que se entre en lo que necesitamos resolver. Entonces, estas son las 9 reglas del brainstorming que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar. Vamos entonces a la parte ya de definir esas ideas que se derivaron, digamos, de un brainstorming, cómo lo podemos hacer. Entonces, como lo estaba diciendo anteriormente, los objetivos del brainstorming es generar la mayor cantidad de ideas posibles en relación a nuestra pregunta o la que plasmamos en el desafío. Lo que en este momento pues se interesa es más en la cantidad que en la calidad, pero al momento de definir esos componentes es importante realizar un filtro que permita determinar cuáles son esas ideas que pueden agregar mayor valor a la solución de un desafío. Entonces, entre estas encontramos
hasta como filtro el uso de estas tres preguntas. Entonces, ¿hasta qué punto la idea es nuestra en una institución o entorno? ¿Hasta qué punto resulta útil para resolver el problema identificado? ¿Es factible ponerla en marcha? Entonces, la idea es que nosotros cojamos las ideas más sobresalientes, digamos 5 o 6, cuando vayamos a aplicarlas, y luego las pasemos por este filtro de preguntas, las que tengan, y puntuarlas de 1 a 10. Las que tengan mayor puntuación son las que realmente nos pueden ya enfocar en la solución de esa necesidad. Entonces, este sería como el filtro, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta. Ah, bueno, pues, ya volviste, profe, listo. Entonces, teniendo en cuenta este filtro, ya hicimos el brainstorming, aplicamos el filtro. Y ahora vamos a hablar del espacio de ideación. Ya, listo. Entonces, en este espacio de ideación es importante tener presente que debe ser un espacio inspirador para aplicar la técnica del brainstorming, porque este logrará pues aumentar la confianza y facilitará procesos de creación de ideas. Entonces, ojalá que en lo posible el espacio de ideación sea luminoso, sea fuera del aula, si se quiere hacer con los estudiantes, y que los disponga a esta lluvia de ideas o este brainstorming, ¿cierto? El desarrollo del brainstorming, para ello es necesario que nosotros deleguemos un facilitador o un coordinador quien debe recortar el objetivo del brainstorming, ¿cierto? Debe romper el hielo con un ejercicio como el que le sugerí de 1 minuto para crear, ¿cierto? Y esta persona también realizará pues una reflexión final sobre las ideas que se derivaron de la técnica y ir definiendo pues esa posible solución. Entonces aquí vamos a mirar ya el ejemplo concreto, digamos en la aplicación del brainstorming al desafío que trabajamos la clase pasada, la semana pasada, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en el desarrollo de competencias tecnológicas para el siglo XXI? Entonces, aquí surgieron, digamos, dentro del espacio del brainstorming, surgieron varias ideas en las que se concretaron. Una, crear un laboratorio de tecnología e innovación, y dos, crear un blog de contenido especializado en tecnología. Entonces, estas fueron las que se derivaron de esto, aunque son dos ideas diferentes, la una puede ser complementaria de la otra. De esto también dependerá ir a la fase 4, que es la que vamos a trabajar la siguiente semana, que es prototipar, es cuando ya vemos el paso a paso de cómo lograr esa idea, ¿no? Entonces, hasta aquí, mis profes, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O vamos bien? Bueno, listo. Entonces, me van contando por ahí cualquier cosita, listo, yo estoy ahí pendiente. Bueno, vamos entonces a mirar ya la guía, se las voy a volver a enviar al grupo por el que de pronto no la tiene. La enviamos de una vez. O si la tienen de una vez ahí para irla abriendo, ¿listo? Por favor, para ir abriendo nuestra guía. Por aquí voy. Ahí se las envía el grupo también. Listo. Entonces, vamos a ir a la fase. Ya hicimos la fase conectar, ya hicimos la fase entender. Ahora vamos a ir a la fase imaginar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta fase? Son dos cuadritos también importantes. Está muy fácil. La primera es que con base al desafío que nosotros ya planteamos la semana anterior, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo del desafío de alguno de los profes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes de grado sexto conozcan sobre los elementos de un negocio para emprender? Ese es el desafío. Aquí vamos a colocar como el listado
de ideas que se nos pueden ocurrir para el desafío que cada uno planteó. Entonces, bueno, aquí a mí se me ocurrió feria empresarial, feria digital, canal de emprendimiento y bueno, pueden haber muchas más. La cuestión es que nosotros escribamos la mayor cantidad de ideas que se relacionen con la solución de ese desafío. Y el segundo es escribir qué les pareció la técnica del brainstorming de acuerdo a lo que les comenté y de pronto quizás si alguno lo ha practicado, esa lluvia de ideas, ¿qué le parece? Un comentario así muy cortico. ¿Listo, mis profes? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momentico. No sé si quedó claro, mis profes. Me cuentan, me cuentan, ya, ya los dormí, no, no, no. Vamos a ver. Ay, listo, entonces, abran su guía, coloquen la mayor cantidad de ideas para solucionar ese desafío que ustedes plantearon la semana pasada y para eso pues tenemos 10 minuticos, o sea, a las 11 minuticos, a las 2:40. Y Esa socializar. lluvia, el desafío que o la pregunta problema de las semanas pasadas, ¿sí? Sí, sí, señora, que es lo que su merced ya tiene definido para trabajar. Es Ah, con bueno, base a pues. eso. Ujú. Bueno, 2:40, ¿listo?
Me van contando cómo vamos. Yo estoy aquí pendiente, pendiente.
Listo, mis profes. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Alguna ideita? ¿Alguien quiere socializar? ¿Dificultades? ¿Quién me cuenta? Me quedé en la primera parte. Les comparto. Sí, La pregunta era, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes de grado sexto se apropien del concepto de división de números decimales? sí, Entonces, ¿cuáles serían las ideas seleccionadas para darle solución al desafío? Entonces, utilizar material concreto, retomar el uso del ábaco, construir material que facilite la apropiación de los conceptos, utilizar plantillas para ejercitarse, ver videos que ilustren el concepto, hacer ejercicios de la vida cotidiana, ya llevando pues como el tema a lo práctico. sí. Bueno, ahí me quedé. Ahí ya tienes todas las ideas. Ajá, estaba pensando en una aplicación, de pronto existe una aplicación, una app que, que les guste, pues que los invite a hacer actividades. Estaba mirando a ver qué había. Mira que en los cursos que ustedes deben ir haciendo, hay bancos de aplicaciones. Y precisamente vi unas en matemáticas ahí. Déjame ya ahorita miramos nuevamente dónde están para mostrarte ese banco de aplicaciones que te puedan ayudar y te puedan orientar. ¿Listo? Pero ahí Bueno, listo. para que le des una revisadita. Ya, entonces les muestro este videito y miramos esa parte de los bancos de recursos de aplicaciones. Profe, a propósito de eso, estuvo excelente la charla del sábado, que mostró ¿Tuviste una con, cosa. Sí, en cuál estuve, estuviste? Es que hubo varias. sí, bueno, en la de la mañana con el ingeniero, esa fue la que nos llegó, yo no vi nada más. Ah, no, es que a nosotros nos mandan para que asistamos en varios horarios, el que nosotros pues se nos pueda ajustar. Ah, y No, trabajaron eso lo de ruta uno, ¿cierto? eh, pero no, él se estaba invitando a, a todos, era hacer como un recorrido de todo lo que hay, pues terminó diciendo, recomendándonos pues Scratch para trabajar, la metodología de bloques, pero pues haciendo un panorama de todo lo que hay de tecnología y eso es un mundo completo. Totalmente, sí, sí, esas charlas con el experto son súper interesantes porque le abren a uno más el espectro como docente, ¿no? Sí, y habían otras no escuché de más. Habían otras sobre el trabajo con Arduino, había otras sobre ¿Y esas otras. grabaciones dónde quedan? Esas grabaciones las envían a ustedes, no sé quién las envía, pero déjame averiguarte. Porque este Y, profesor dijo que en la página de él, en Facebook, ok. pero no sé los otros cursos, sería bueno mirar. Bueno, te iba a preguntar, en la segunda parte, es definir la técnica, la estrategia. En el segundo cuadrito solamente es como colocar qué te pareció el brainstorming. Hola, Bueno, a disculpen, mí me parece, solamente son esos dos cuadritos. Sí, mi profe, solamente son esos dos. Le puedo compartir lo que escribí del primero, Ok, las dame un ideas segundo. seleccionadas. Ok, dame un segundo, termino con la profe y ya te escucho a ti, profe Melida, ¿sí? bueno, Ok. a mí me parece que es una técnica muy útil para ampliar el espectro de posibilidades y poder escoger las más asertivas, diría yo, Eso, sobre las que más exactamente. se ajusten a las necesidades, más bien. Exactamente. Sí, ahí es como un comentario de lo que te pareció, sí, ahí Sí, muy general. Entonces, ya como lo tienes, ya sabes que ojalá lo pegues en otro archivito en blanco, o sea, un Word en blanco, o si sí, me quieres montar pues toda la guía, también es muy válido, pero acuérdate que en PDF. Ya sabes cómo subir la evidencia, ¿cierto?
No, lo dijiste la vez pasada, pero como no lo hice, me No, fui. tranquila. Ya. Ya, Pero entonces, no tengo las primeras, entonces sí me gustaría una ayudita con las primeras, pero ya cuando terminemos la clase. listo, listo, mi profe. Listo, profe. Vale. Gracias. Bueno, listo. Profe Melida, ahora sí te escucho. Ya va. Vamos a abrir acá. Allá lo abrí. Dice la pregunta de la clase pasada era, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes de sexto se apropien de los vocabularios estudiados en clase? Sí, Escribí elaboración de rótulos con palabras e imágenes, concursos de adivina la palabra, juegos de lotería, o sea, los cartones tendrían imágenes y se van diciendo las palabras en inglés, sopas de letras con los vocabularios estudiados, buscar juegos en línea sobre vocabularios, no sé. Estas son listo. las... Ya la tienes ahí. Ya tienes el espacio ahí, perdón, las ideas, mejor dicho, la mayor cantidad de ideas, incluso se complementan unas con otras también, ¿no? Sí. Entonces, Lo siguiente, pues decía que escribí que siempre la he utilizado, porque considero que cuando hacemos una lista de nuestras ideas, en este caso lluvia, después podemos analizar cuáles son las más adecuadas para lo que necesitamos o queremos. perfecto, listo, ya tienes ahí lista entonces esos dos punticos. Bueno, Entonces, muy bien. eso es lo que subimos. Eso es solamente esos dos punticos. Ok. Es lo que les estaba diciendo, que ojalá pudieran pasar solo lo que dice fase imaginar y los dos punticos en otro archivo en blanco, lo Sí. guardan en PDF y lo suben. Entonces, voy a mostrarles en este momento el videito que nos resume sobre esta fase imaginar y voy a dar el repaso de cómo subir las evidencias. ¿Listo? Entonces, vamos para allá. Fase 3 del Design Thinking, imaginar. Imaginar es la capacidad de idear un mundo de posibilidades gracias a la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Como sabemos, la creatividad es un proceso de generación de ideas que agregan valor a nuestro entorno. Inicialmente se pensaba que la creatividad era una habilidad de pocas personas a las que comúnmente se les llamaba genios. No fue sino hasta la década de los 30 que el psicólogo Lew Vygotsky habla de que la creatividad inicia en la infancia con la imaginación, durante la adolescencia se nutre del conocimiento y la capacidad de razonamiento, y en la madurez podemos decir que tiene una capacidad creadora. Vygotsky relaciona la creatividad con una habilidad innata de todo ser humano y que se desarrolla en menor o mayor medida de acuerdo al entorno sociocultural en el que está inmerso. A partir de esto, diversos teóricos de la psicología y la pedagogía comenzaron a indagar más sobre la creatividad, partiendo de la premisa de que todos somos creativos en distintas formas. La creatividad está en todos. Sin embargo, al ser una habilidad, es necesario ser consciente de cómo sucede el proceso creativo y la gestación de las ideas en nuestro cerebro. La creación de ideas tiene 3 momentos clave. El primero es la preparación. Este es el momento en el que nos sumergimos en el problema, buscando información relevante. Aquí es importante dejar volar la imaginación. Este paso tiene como objetivo reunir todos los datos posibles para conectar ideas que lleven a una solución. La segunda es la incubación. Nuestro inconsciente comienza a conectar todo. El proceso de incubación es pasivo. Nuestra mente toma la información que ha recolectado durante la preparación y comienza a crear una solución, aunque no estemos pensando en ella. Y la tercera es la iluminación. Es el momento donde se revela ante nosotros la solución del desafío. Es importante tener en cuenta que el pensamiento solitario todavía no es un acto creativo. Para que lo sea, hay que pasar a la acción. La creatividad es importante en nuestras vidas y en nuestro entorno porque enseña flexibilidad. Esto nos permite transformar los procesos para lograr solucionar los desafíos de nuestro entorno, gracias a la capacidad de abordarlos desde distintos ángulos o perspectivas. Adaptación a los cambios. La creatividad brinda la herramienta necesaria para comprender los nuevos desafíos, enseñándonos que no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta mejor a los cambios y aprende de ellos. Nos vuelve resilientes.
La resiliencia nos ayuda a hacer frente a las situaciones de crisis que podamos encontrar en nuestro entorno, enseñándonos a incorporar las lecciones aprendidas para mejorar y lograr superar los retos de forma creativa. La creatividad comienza dentro de nosotros. El proceso creativo en nuestro interior está compuesto por 3 engranajes importantes. El primero es la imaginación. Recurrimos a nuestra imaginación para darle sentido a lo que no entendemos. El segundo es el conocimiento. El bagaje de aprendizaje y de conocimientos adquiridos nos permite hacer asociaciones entre elementos distintos para idear posibles soluciones. Y el tercero es la actitud. Esta es una decisión consciente que implica aprender a identificar en qué momentos podemos aprovechar mejor nuestra capacidad creativa. Para generar ideas y soluciones más creativas es importante educar y ejercitar nuestro potencial. Para ello es recomendable: primero, cambiemos la rutina. Para expandir nuestros horizontes creativos es importante rodearnos de perspectivas y experiencias, buscar variedad en lo que comemos, el tipo de arte que observamos, los lugares a los que viajamos o los libros que leemos. El segundo es que busquemos otros puntos de vista. Discutimos ideas con el mismo círculo de amigos. Al no generar confrontación con otras personas, perdemos la posibilidad de ver las cosas de distinta manera. Y el tercero es que observemos el mundo. Esto nos ayuda a no perder la capacidad de asombro. La gente más creativa está siempre al pendiente de las cosas interesantes, aunque no esté relacionada con su trabajo diario. Listo, bueno, eso fue el resumencito de la fase que acabamos de ver. Vamos a ir entonces a hacer el recorderis de cómo subir nuestra evidencia de esta semana. ¿Listo? Entonces, vamos aquí, información CPE, ruta 2, le damos clic aquí. Ya saben que nuestro usuario es el número de cédula y contraseña. Si no lo cambian, siempre será ese, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí llegamos a la página principal y en la parte de experimentar vamos a ir a la semana número 4. Semana número 4, ya vamos en esta semana un poquito más de la mitad, nos quedan 2 sesiones, digamos, para terminar nuestras experiencias creativas, para terminar esto de la fase de las fases del design thinking. Entonces, para que se animen, que ya casi. Entonces encontramos, cuando le damos semana 4, el material de estudio con la presentación que les acabé de socializar, el videito que les acabé de socializar, y luego vamos con las actividades de aprendizaje. Entonces, donde dice encontrando la ruta para mi experiencia creativa propia, imaginar, que es la fase esta semana, en el enlace le damos ahí clic. Un paréntesis, cambio aquí de rol de estudiante. Esto no lo hacen ustedes, lo hago yo es porque tengo el rol de docente. Y luego, entonces, nos aparece la plantillita, si quieren descargarla aquí, o sea, la guía en la que estamos trabajando, los criterios de calificación y aquí el agregar entrega, ¿cierto? Entonces, volvemos y lo bajamos, arrastramos el archivo PDF y le damos guardar cambios. ¿Listo? Y ya nos queda subidita el archivo, ¿listo? Ahora vuelvo, retomo entonces, experimentar, semana número 4, y vamos a el imaginar. La que vamos a hacer ahorita de la experiencia creativa propia, la que hacemos ahorita en la segunda parte de nuestra sesión, va donde dice docente, y la que implementamos con nuestros estudiantes, en esta que dice comparte la experiencia creativa con los estudiantes. ¿Listo, mis profes? Ahí hicimos el recorderis. Bueno, le iba a mostrar también a la profe María y bueno, a las demás también, dónde podemos encontrar los recursos, el banco de los recursos de las aplicaciones. Entonces vamos a los cursos. Entonces recuerden que los cursos están en el aprender, ¿cierto? Y aquí en el primer curso, de acuerdo, pues cada uno tiene como su banco, ¿cierto? Entonces aquí en este aprender por experiencia la nueva cultura maker, al final dice banco de recursos. Miren por acá. Banco de recursos y se descarga el banco de herramientas.
Y aquí nos descargan una cantidad de herramientas virtuales que podemos trabajar y con la función, con lo que sirve cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está ClassDojo, plataforma de gamificación que ayuda a la gestión de aulas. Permite compartir enlaces, bueno, Kahoot, Minecraft, Quizzes, están todas el banco de aplicaciones que se pueden usar allí para que leen una leidita y puedan encontrar la que a ustedes les parezca más interesante. ¿Listo? Esto lo encuentran en la parte de los cursos. Todo eso es descargable, profe. Todo eso es descargable, sí, señora. Qué bien. Sí, entonces ahí lo Excelente. pueden. Listo. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la segunda parte del reto de esta semana, que sería entonces la experiencia creativa. Yo les pedí el favor de que trajeran también los materiales, que eran muy sencillitos, unas hojitas de colores, tijeras, cinta adhesiva o de enmascarar. De colores. No tienes, bueno, pero tienes hojitas, mejor dicho. Hojas sí. Ah, bueno, listo, lo podemos hacer, no hay problema. Marcadores o colores o bueno, lo que tengan para escribir ahí, la experiencia creativa esta semana un poquito más concreta, ¿listo? Entonces, bueno, manos a la obra, les voy a mostrar, perdón, les voy a mostrar en plataforma donde encuentran esa experiencia creativa, nuevamente, por acá, me voy aquí a la página principal. Entonces, ruta 2, clic aquí, vamos igual a la parte de experimentar y vamos a ver el planetica rojo, pues que corresponde como al tercer curso, el juego y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recuerdan que el planetica rojo, grado sexto y séptimo, y encontramos entonces la guía del docente para esta semana. Nuestra experiencia creativa se llama Huella Hídrica. La guía del estudiante, también para descargar. Creo que era una complicación era con el video, que creo que no nos aparece por ahí, pero bueno. Yo ahorita como les explico todo, entonces no hay problema. Entonces, y la aplicación que usamos en el caso de que tengamos acceso. Entonces, ahí lo encuentran en la parte de experimentar de nuestra plataforma, ¿listo? Bueno, entonces pasamos por acá a mirar ya la guía, les presento la experiencia creativa y para empezar a trabajar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la experiencia creativa de esta semana se llama Huella Hídrica Sendero del Agua. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica es el uso que le damos como seres humanos al recurso del agua en nuestras actividades diarias. Nosotros tenemos una huella hídrica de manera directa y la otra de manera indirecta. Entonces ya ahorita vamos a mirar. Entonces, se llama huella hídrica sendero del agua. Recuerden que, está la del estudiante. Permítanme un segundo, yo abro la del docente. La del docente. Cierro esto por acá. Disculpe, ¿cómo es que se llama la... ay, Dios mío. ¿Cuál, La mi profe? plataforma. ¿Cómo así? ¿En qué Sí, parte? Sí, porque es que se me perdió el enlace, o sea, lo que lo tenía grabado y este computador se me... Entonces... el enlace para entrar a la plataforma. Sí, por favor. Listo, es formación CP. A ver si... Espérate, ya te lo copio. Te lo copio aquí en el chat del Zoom, ¿sí? ¿Qué me hizo por aquí? Aquí está. Listo. Ahí te lo copié en el chat del Zoom, mi profe.
¿Sí lo viste? Bueno, entonces les estaba mostrando la guía como tal. Mire, y volví a abrir la misma. Cerré la otra y volví a abrir la misma. Déjenme un segundito. La del docente. Ya la tengo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, como siempre, pues nuestra guía inicia pues indicándonos que esta guía está enfocada en la cultura maker, en las competencias, en el enfoque educativo STEM, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y que es importante en primera medida. Vamos a leer el contexto y la problemática, porque de allí es la forma en que cómo vamos a introducir a nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, el contexto y problema. En las ciudades del futuro se presentan tres diferentes problemáticas por resolver. La escasez de agua en el presente y el futuro es una de las principales preocupaciones de los ambientalistas, científicos y tomadores de decisión de todos los países del mundo. Dicha preocupación obedece a la baja disponibilidad, ya que el 1% del total del agua del planeta es agua guía dulce disponible, agravándose debido al impacto del cambio climático, las precipitaciones y alteraciones en todo el ciclo del agua, además de la creciente demanda de la población y la degradación y contaminación de las fuentes hídricas con pesticidas, herbicidas y fertilizantes. La degradación de la calidad del agua se está convirtiendo en una de las mayores amenazas de la disponibilidad y la sustentabilidad de los recursos hídricos. Esto, además de sus impactos negativos en la salud y en el ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2015, 2.100 millones de personas carecen de agua potable en sus hogares. De ellos, 263 millones dedican más de 30 minutos al día en la búsqueda de agua. 844 millones no disponen de servicios básicos de suministro para consumo humano y 159 millones beben agua directamente de fuentes superficiales como ríos o lagos. Asimismo, 4.500 millones de personas en el mundo carecen de servicios sanitarios para evacuar excretas. De ellos, 2.300 millones siguen sin tener acceso a servicios básicos de saneamiento, 892 millones defecan al aire libre y 600 millones comparten inodoros o letrinas con otras familias. Por otra parte, para 2025, 2/3 partes de la población mundial se enfrentará a una escasez seria de agua. 2.000 millones de personas no tendrán acceso a agua potable y más de 4.000 millones de personas no tendrán acceso a agua corriente en casa. A nivel global, la disponibilidad de agua potable es poca y las enfermedades de origen hídrico como el cólera, tifo y otras diarreicas constituyen una amenaza frecuente para la salud en países en desarrollo y se estima que cerca de 25.000 personas mueren diariamente, cobrando más vidas que la violencia o enfermedades como la tuberculosis, que según la OMS ascienden a 1.400 personas diariamente. Luego de abordar con los estudiantes la problemática, se debe generar un ambiente de reflexión. O sea, después de que ustedes les lean este pedacito que yo les leí, deben generar ese ambiente de reflexión sobre el cuidado del recurso hídrico y hacer el cálculo de la huella hídrica, que ya lo vamos a hacer. Ellos realizarán un concéntrese para el cual plasmarán acciones que se deben adoptar en pro de conservación del recurso. Entonces, ¿qué es lo que contiene esta guía que nosotros debemos hacer? Dos acciones principalmente: calcular la huella hídrica y hacer un concéntrese. ¿Listo? Bueno, por aquí sigue entonces el tema de los estándares, que ya a uno le puede dar la leidita, las metas de aprendizaje, y como todas las guías tienen dos rutas. Una para hacerlo si tenemos acceso a servicio de internet o tenemos un computador en la institución educativa, o dos, si nos toca hacerlo de forma manual. ¿Listo? Entonces les voy a explicar primero cómo hacerlo si tenemos acceso a internet y mostrarles la aplicación. ¿Listo?
Bueno, pues aquí están los materiales que les pedí, que por favor tuvieran ahí. Entonces, para que los tengan ahí presentes. Y bueno, vamos entonces con la ruta 1, donde nos indican cuando tenemos internet, cómo podemos usar y a través de qué herramienta podemos trabajar ¿qué? La calculadora de la huella hídrica. Entonces, voy a enviarles por acá al WhatsApp. Se me hizo el grupo 30. Voy a enviarles al WhatsApp los enlaces, tanto de el que vamos a trabajar para computador, ¿cierto? El enlace de la calculadora para computador y el enlace de la calculadora para smartphone o tablet, ¿listo? Ahí les enviaron una información desde la parte de soporte, si no estoy mal. Aquí se me hizo el otro enlacecito. El segundo enlace que les envío, tiene que ver ¿con qué? Con la aplicación que ustedes pueden descargar desde su celular. ¿Listo? Entonces, para que lo miren ahí en su celular, se los acabé de compartir. Entonces, cuando yo abro el primer enlace, voy a dejar de compartir acá un momentico y les voy a mostrar la aplicación. Dale, qué pena, un momentico que me llaman aquí a la universidad. Discúlpenme, qué pena con ustedes, se me hizo urgente la llamada de la universidad. Bueno, entonces, les iba a mostrar la primera aplicación, estaba precisamente también mirándola acá. Se me hizo bueno. Mis profes están viendo ahí la pantalla, están viendo que la tengo en Google. Sí, sí se está viendo, señora. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes buscan en Google o pueden entrar también por el enlace que les pasé, que se llama Cali Huellas H, y es la calculadora de huella hídrica. Entonces, en esta calculadora de huella hídrica, miren lo que encontramos. Encontramos 3 enlaces interesantes para pues trabajar con nuestros estudiantes si tenemos la posibilidad. El primero tiene que ver con una definición de qué es la huella hídrica, que es un poco de lo que ya les venía hablando. Entonces, leámoslo. La huella hídrica es el volumen de agua dulce consumida, utilizada y contaminada de manera directa por las actividades diarias que realizamos, más el volumen de agua utilizada en la producción de los bienes y servicios que consumimos. Entonces, es ese uso y recurso que nosotros tenemos y que usamos en nuestras actividades diarias. Entonces, la huella hídrica está compuesta por 2, la huella hídrica directa y la huella hídrica indirecta. Entonces, y a su vez contempla 3 tipos de huella. Una azul, que tiene que ver con el volumen de agua que se evapora, incorpora o se pierde en la cuenca, es decir, esta es indirecta porque estamos hablando de la cuenca o la fuente del agua a la que nosotros no tenemos pues generalmente acceso. La gris, que tiene el volumen de agua necesario para asimilar la carga contaminante del agua residual según parámetros aceptables en la normativa local. La 3 es el volumen de agua consumida en productos agrícolas. Entonces, estas tienen que ver pues con las directas y con las indirectas.
Vamos a ver entonces dónde dice calcula tu huella. Entonces, ¿qué significa calcular tu huella hídrica? Es que tú vas a responder de acuerdo al contexto en el que estás, en el que vives, pues ustedes como docentes y nuestros estudiantes que tengan la posibilidad de responder estas preguntas y esto nos va a generar un cálculo. Sí o sí, antes de ir nosotros a aplicarlo, la idea es que nosotros hagamos este ejercicio para poder obtener los resultados, ¿listo? Porque cuando hacemos la calculadora de forma manual, entonces sí o sí debemos tener los resultados que nos brindan pues la aplicación, tanto puede ser esta o puede ser la que nos sirve para el celular, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí muy concreto, yo voy a colocar numeritos así como al azar para empezar, ¿listo? Entonces, ¿cuántas personas para mostrarles en qué consiste? Entonces, 3, pongamos. listo, perfecto. ¿Cuántas personas vienen en tu casa? 3, listo. ¿Cuánto pagas al mes por el servicio de agua potable? ¿Alguna sugerencia? Acueducto, Sí, más o menos. 33.147. Ah, no, su merced lo tiene ahí. Listo, muy bien. ¿Cuántos inodoros de cada tipo tienes instalados en tu hogar? Hay unos de bajo consumo y hay otros de consumo pues, convencional, ¿sí? Entonces, Eh, el si de tienes de... consumo convencional y tenemos uno. Listo, Pues el otro no se usa, entonces yo voy a contar uno solo. listo. Y de bajo consumo no tienes. No, Listo, 0. ¿Cuántas veces al día utilizas el inodoro en tu hogar? pongámosle 5 veces. Listo. Vamos al uso de la ducha. ¿Cuántas duchas de cada tipo tienes instalados en tu hogar? Entonces, hay duchas que son lo mismo de bajo consumo o convencionales. Convencional, Listo, entonces aquí si no tienes, entonces 0 y convencional, ¿cuántas? una. Listo. ¿Cuántas veces a la semana usas la ducha? Los 7 días mínimo. 7 veces. Listo. ¿Cuántos minutos tardas en ducharte cada vez? Bueno, yo lo hago rápido, pero mi hija sí se demora un montón. Entonces digamos que promediando 10 minutos. Listo, 10 minutos. Vamos a darle aquí siguiente. Usos de la cocina. ¿Cuántas veces al día lavas tus platos? 3, Listo. ¿Cuántas veces lavas tu ropa a la semana? En máquina, o sea, en 2, lavadora, en máquina, 2. a mano, Bueno, hay cositas delicadas que se lavan a mano, pero ¿qué se pone? ¿Una vez? una vez o 0. Sí, si Mm, no, Yo creo que 0. Pues hay cositas delicadas que se lavan a mano, digamos que, bueno, todos los días se lavan los interiores a mano. Entonces, pues, sí, empecemos por eso, los interiores, las medias, eso se hace sí, todos los días. No sé si sí, listo. contamos eso o si solo dejamos lo de máquina. ¿Cómo Mm, contaríamos eso? pongámosle un promedio, pongámosle 4 Una, veces. Un promedio, digamos, a la semana a mano. Entonces, como no, como ajá, es rápido, pues son 4 sí, veces. Pongámosle ahí un promedio o 3 también, porque son listo. 7. Listo, bueno. ¿Cuántos minutos riegas el jardín? Ah, no, tengo, bueno, mentiras que sí. Las planticas, ¿cuántos minutos? Más o menos. Al mes, Mm, al mes. Al mes, o sea, las planticas se riegan 2 veces por semana, pero no Pues, tengo eso calculado en minutos. pero un aproximado por ahí que, Mm, pues que mm, depende del jardín, por ahí En 15 minutos se riegan las maticas que están en el balcón, yo creo. al mes. Ah, bueno, al mes. 15 minutos, 2 veces por semana, serían 4. O sea, son 15 minutos con el chorrito de agua abierto todo el tiempo, ¿sí? Ah, no, pues lleno una coquita. Entonces, Mm, digámoslo en menos. sí, menos. Eh, en menos, yo creo, en 2 minutos Pongámosle lleno, 2 minutos un, lleno la coquita, 5 por 4, 20 minutos al mes. listo, 20. ¿Qué utilizas para lavar tu automóvil en caso de que se Mm, tenga? no tengo Manguera. carro, Listo, entonces aquí pues no colocamos nada. Siguiente. ¿Cuántas veces al año llenas la piscina con agua? no tengo piscina. Entonces Pues 0, voy a la piscina, pero yo no tengo. pero no, no es un uso directo tuyo.
Sí, ¿Cuántas veces a la semana consumes estos alimentos? Porción de carne. 2. ¿Listo? Unidad de fruta. Ay, pero mentiras, uno carne incluye las otras cosas. Sí, señora. Carne de res, de cerdo, de Todos pollo. los días uno consume 7. 7. Sí. Listo. Unidad de fruta. Unidad de fruta, comemos 2 veces al día, 7, 14. 14. Tazas de café. Ah, pero mira, estaba pensando en una sola persona, ahí serían todas. Sí, claro. Ah, no, perdón. Es una sola persona porque esta es tu huella hídrica. Una sola Ah, persona. sí, listo. Tazas de café, me tomo por ahí 5. Listo. 5. Bueno, vamos a mirar la composición. Entonces aquí nos genera un cálculo de cuánto es la huella hídrica Ay, directa. Jesucristo, está muy alto. Entonces dice 154 metros cúbicos al año, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, lamentablemente el resultado de tu huella es alto. Te recomendamos que reduzcas aplicando los consejos de la siguiente pantalla en el enlace Aprende cómo reducir tu huella. Entonces la idea es que nosotros podamos tener esos resultados. Hay uno de alto, medio y bajo. Cuando es medio es de 100 a 50, o sea, retrocediendo, y de 50 a 0 es bajo. ¿Listo? La idea es que nosotros tengamos estos resultados antes de ir a aplicarlo con los estudiantes para que le podamos dar como el pantallacito aquí del resultado. Composición de tu huella hídrica. Entonces aquí aparece un análisis de cuáles son esos factores donde más estás gastando tu agua. Entonces, según los resultados obtenidos, el uso del baño es donde más hay gasto de agua, ¿cierto? Y según también, y la Esa huella huella hídrica indirecta es que, directa, pues de dónde salen los alimentos, pues que tú no tienes ajá, como interferencia, pues no estás en la ganadería ni así. ajá, Entonces son de dónde salen los alimentos generalmente. Entonces aquí dice que el consumo de carne pues está también alto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a aprender a reducir nuestra huella? Entonces aquí nos dan unas recomendaciones. Entonces, estas recomendaciones nos permiten pues reducir esa huella hídrica. Entonces, ducharme máximo 5 minutos. Nos dicen el por qué. Las duchas pueden consumir hasta el 30% del agua, hasta el 30% del agua que utilizamos diariamente. Cerrar el grifo mientras me lavo los dientes, las manos, me afeito. Bueno, aquí hay varias. Estas recomendaciones que les salen a ustedes acá son las que vamos a usar para hacer el concéntrese. Entonces, recordando a Pacheco, ¿qué es el concéntrese? Es la búsqueda de digamos, de parejas iguales, ¿cierto? Que la información que le vamos a dar es estas recomendaciones. Entonces, al jugar concéntrese, destapamos una fichita y debemos encontrar la pareja de esa fichita, ¿cierto? Que tiene que ver con la relación que tengan o que sea igual la información. Cualquiera de las dos nos puede servir. Entonces, estas recomendaciones son importantes tenerlas ahí, que nosotros podamos hacer el ejercicio. En la aplicación, encontramos más recomendaciones en la que les dejé ahí, que se llama huella hídrica. Entonces, ahí también podemos encontrar y podemos ver más recomendaciones, o incluso la podemos googlear y llevárselas a nuestros estudiantes si no tenemos internet. Bueno, esto es cuando tenemos internet, cómo hacemos el cálculo de la huella hídrica. Ahora bien, vamos a mirar cómo hacemos el cálculo de la huella hídrica cuando no tenemos internet. Entonces, acá, para mi profe María, este ejercicio, yo te pensé cuando vi la experiencia creativa, es una experiencia que nos permite trabajar mucho matemáticas, estadística, ciencias naturales. Bueno, qué bien. vamos a mirar entonces cómo hacemos la calculadora de forma manual. ¿Listo? Bueno, aquí está lo que les estaba diciendo. Listo, muy bien. Ya ahorita les explico esta partecita
pero para no perder el hilo de la calculadora manual. ¿Listo? Bueno, nosotros para poder, en el caso de que no tengamos, pues, la red, mis profes ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, aquí nos presentan, en nuestra guía como docente nos presentan una tabla como de referencia frente al consumo, digamos, común de las personas con respecto a sus actividades diarias. Entonces, esta tablita es importantísima que nosotros la tengamos si queremos hacer el cálculo de la huella hídrica de forma manual. Entonces, dice, información clave sobre unidades de volumen para calcular la huella hídrica. Entonces, tenemos que un balde promedio tiene una capacidad aproximada de 10 litros. Una ducha de 10 minutos consume aproximadamente 200 litros de agua. Un tanque de un baño no ahorrador en promedio gasta 6 litros de agua en cada descarga. Una llave de lavaplatos abierta en un minuto descarga 5 litros de agua aproximadamente. Consumo de lavadora. 5 kilos de ropa consume entre 39 y 52 litros de agua. 7 kilos de ropa consume entre 42 y 62 litros de agua. Una carga de mayor capacidad consume más de 90 litros de agua. ¿Listo? Entonces, esta tablita es súper importante porque las preguntas que aquí están dispuestas están con base a esta tablita. Entonces, vamos a ir con unos ejemplos de preguntas. Entonces, ¿en qué momento del día tomas un baño? Entonces, mañana, tarde, mediodía, listo. Entonces, mañana. Mañana. ¿Cierto? Bueno. Aproximadamente cuánta cantidad de agua gasta al tomar un baño. Entonces vamos a ir a la tablita. Vamos a mirar una ducha, que es un baño, ¿cierto? Una ducha de 10 minutos, perdón, una ducha de 10 minutos consume aproximadamente 200 litros. Si yo me gasto unos 5 minutos, entonces serán 100 litros. Si yo me gasto 20 minutos, entonces serán 400 litros, ¿cierto? Es un aproximado. Entonces aquí colocamos digamos, me gasto los 20 minutos, entonces serán 400 litros acá. ¿Mm? Vamos con otro ejemplo. ¿Cuántas veces al día va al baño? Vaciando el inodoro, ¿no? Entonces, no, que 3 veces. Entonces, vamos a mirar cuánto gasta. Entonces, un tanque de un baño no ahorrador en promedio gasta 6 litros de agua en cada descarga. Si yo voy 3 veces, entonces, ¿cuántos litros serán? Entonces, serán 18 litros, ¿cierto? Y colocamos aquí los 18 litros, ¿cierto? Todas las preguntas tienen, pues, en cuántas veces va y aproximadamente en litros, de acuerdo a esta tablita, cuánto se puede gastar. ¿Mm? Y así sucesivamente con estas preguntas que aparecen acá, que son similares a las que nosotros hicimos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer al final, digamos, de que llenemos el cuestionario? Entonces, vamos a sumar todas las cantidades en litros que llenamos, ¿cierto? Vamos a sumarla. Y la idea es que, como les dije, ustedes ya tengan como los resultados. Si es medio, entonces es de 100 a 50, es medio, un consumo medio. Y si es de 50 a 0, es un consumo bajo. Pero la idea es que ustedes les dejen ver a ellos que tengan como el descubrir cuánto es su huella hídrica. ¿Listo, mis profes? Hasta ahí, ¿cómo nos quedó claro? Bien, sí. ¿Sí? Listo, Sí, bueno. correcto. Bueno, muy bien. Listo, esto con respecto a la calculadora de la huella hídrica. Entonces, cuando nosotros ya tenemos, me devuelvo aquí un poquito, cuando nosotros ya tenemos nuestro cálculo de huella hídrica, vamos a organizar a los estudiantes en grupitos de 5 personas, ¿sí? Cada personita va a tener un rol específico, entonces va a ser un coordinador, un investigador, un analista de datos, un líder de innovación y creatividad, un relator. Entonces, el coordinador tendrá una función específica, como lo vemos acá. Entonces, será la persona encargada de velar por la participación activa de todos los integrantes del grupo. Es la persona que se asegurará que el objetivo de la actividad y el diseño final se realice, es decir, es el responsable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer al final? Un concéntrese. El concéntrese pues, cuando lo vayan a implementar, ¿cierto?
El investigador será la persona encargada de buscar en la web o indicar con sus demás compañeros sobre la información relevante del cuidado del agua y formas para su protección. Entonces, si no tenemos la forma de buscar por internet, entonces nosotros pues debemos llevarle pues, la parte física de esas recomendaciones como la que nos sacó aquí pues esa calculadora de huella hídrica. Entonces, para que ellos tengan como la información, el investigador tenga su recurso, ¿no? El analista de datos, entonces, este rol tiene como responsabilidad analizar los valores de la huella hídrica y determinar soluciones viables para la reducción del consumo. Entonces, el analista va a coger a cada uno de los participantes y le va a decir, bueno, ¿usted cuánto tuvo en su cálculo de huella hídrica? Entonces, la idea es que gestione y analice pues esos datos específicos y pueda brindar alguna sugerencia frente a esos datos que le den para reducir el consumo de agua, ¿no? El líder de innovación y creatividad es la persona encargada de escuchar activamente a los demás compañeros con el fin de plasmar ideas sobre el cuidado del recurso hídrico en cada una de las fichas del Concentres. Entonces, él va a ser como el que va a hacer de forma creativa el Concentres, pues por supuesto con la información de los demás, pero digamos quien tendrá delegada esa función. El relator es mostrarle al resto de sus compañeros y el docente el proceso realizado desde el cálculo de la huella hídrica hasta la realización, o sea que como que les hagan una pequeña exposición. ¿Mm? Es importante que tenga presente que tener un rol definido no le exime la responsabilidad de participar en todo el proceso y ayudarle a sus compañeros, bien importante con ellos, ¿no? Bueno, entonces, después de que estamos por los grupos y ya tenemos el concéntrese, pues hacemos unas preguntitas de reflexión al final que las encontramos aquí en nuestra guía. Entonces, aquí están, reflexión, evaluación y conclusión. Conoce cuál es la fuente de abastecimiento donde proviene el agua, de ser afirmativa, bueno, cuál es la fuente. Entonces, aquí les pueden hacer ustedes estas preguntitas a forma de reflexión. Entonces, ahora, no sé si hasta ahí tenemos preguntas, mis profes. Afectará que ellos son de condiciones económicas difíciles, pues. Sí, no hay problema. O sea, ¿para qué partecita? Pues en la huella diría yo, ¿no? O sea, cuando vayan a hacer el cálculo de la huella hídrica. Sí, se me ocurre Sí. a mí pensar que, pues, que es complicado para ellos la adquisición, pues, del agua, ¿no? Entonces, igual ahí lo deben colocar. O sea, si digamos Ujú. no tienen, si digamos comparten o solamente pueden ir una vez al baño, digamos al día, por ejemplo, pues lo pueden colocar. El caso es que ellos tengan la forma como de analizar cuánto es su huella hídrica independientemente de si son de bajos recursos o no. Listo. Listo, mi profe. Entonces nosotras, creo que sí estamos nosotras y nosotras, vamos a ir a la acción para hacer nuestro concéntrese del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recortar. Lo que nos piden acá es que hagamos como 3 parejitas nomás. Entonces, vamos a recortar 6 papelitos. Si ustedes quieren más, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Aquí nos piden mínimo, pues, 6 papelitos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. ¿De qué tamaño tienen que ser? Puede ser de 10 o de 12 centímetros. Aquí no nos dan un tamaño específico, ¿no? Ok, gracias. Yo Listo, tengo entonces, papelitos POSIT, eso los puedo utilizar, ¿cierto? sí, si los tienes De ahí, colores, sí, sí. sí, sí. Pues que se entienda la información también que le vas a colocar. Ah, sí. Eso, sí, lo puedes hacer así. Listo, entonces, mejor dicho, 5 minuticos para recortar esa partecita. Una pregunta. Nos decías ahorita que teníamos el pantallazo de las recomendaciones, pero Sí, ¿con qué cruzamos las recomendaciones? ¿cómo así con qué cruzamos, profe? Por ejemplo, una recomendación es ducharse máximo 5 minutos. ¿Con qué la cruzo? Con lo que sigue de punto. Las duchas pueden Ah, sí, consumir así. exactamente. Sí, Ducharse máximo 5 minutos. Tiene un papelito y el otro tiene las duchas pueden consumir hasta eso. exactamente. Puede ser así o puede ser que tú en los papelitos coloques la misma
la misma primera, o sea, ducharme a máximo 5 minutos y que ellos se Ah, encuentren. perfecto. Ujú. Listo. Hay personas que lo hicieron incluso con dibujos. Venga, les Sí, envío. la les envío palabra y el dibujo se me ocurre a mí también. también, es muy, digamos, muy interesante. para ¿Dónde ellos. puedo bajar la plantilla? La plantilla para De lo pegar que- la foto, ok. No, yo veo que, o sea, de la actividad. A la guía del docente, Sí. esta la encuentras aquí en la plataforma, cual yo se las voy a enviar por acá. Ya se las envío por acá para que no se me ¿En arme qué ahí. parte de la plataforma? Ya, mi profe, dame un segundito. El juego docente. No, a ver. Listo. Entonces, ojos aquí, mi profe Melia, sí. Sí. Entonces estamos en la plataforma, ¿cierto? Sí. Yo me devuelvo acá. Entonces ahí le damos ruta 2. A ver, yo aquí me salí. Dame un segundo, vuelvo, ingreso. Entonces, ruta 2, ¿cierto? Le damos clic aquí y vamos a ir a la parte de experimentar. Mira. Y nos aparecen los planeticas de acuerdo a la temática del curso que estamos trabajando esta semana. Entonces vamos a ir al planetica rojo. Sí, ya se me había olvidado. Grado sexto y séptimo. Y ahí encuentras la guía. Sí, mi profe Melida. Sí, en experimentar. Experimentar. Entonces, te salen los planeticas. No han querido salir. Te salen unos planeticas. Míralos. Sí, pero no me han salido a mí. En experimentar, ¿cierto? O está cargando. Mira, ruta 2 y tienes que bajar el cursor hasta experimentar. Quieren salir. ¿No? Y ahora sí, en los juegos, ¿verdad? Sí, señora. El juego y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Allí, grado sexto, séptimo. Sí, señora. Ahora sí. ¿Sí? Listo. Bueno, ustedes en la guía también encuentran una información que incluso la podemos copiar acá, no hay problema. Cuando ya tengan sus cuadritos, ya puedo cerrar por aquí el micrófono de mi profe. Un momentico, listo. Cuando tengan aquí sus cuadritos, hay una información, deben quedar los cuadritos así, una información que ustedes pueden copiar aquí, que también es de uso. Aquí se las proyecto. Entonces, 4.500 litros para 300 gramos de carne de res. 4.500 litros para 300 gramos de carne de res. Entonces, es lo que se usaría en la huella indirecta. Y así con nosotros. Entonces, ahí también se las dejo proyectadas. Esa información es la que vamos a escribir en las tarjeticas. Puedes escribir esta o puedes escribir la que hicimos ahorita en la huella hídrica que nos salieron más. Les voy a enviar la imagen al WhatsApp, la foto, como del pantallacito para que la tengan ahí y lo puedan escribir ahí en su concéntrice. Entonces, mira, aquí se las envié. Mi profe Easy, no hay un enlace específico, es siempre por la plataforma. No sé si la profe Easy me escuchó. Sí, estoy escuchando, pero no, lo que pasa es que yo borré todo lo del WhatsApp porque tenía todo lleno y me tocó borrar que había todas esas direcciones y todo eso. Entonces, ¿me puede recordar el nombre? Te escribo la dirección del WhatsApp, perdón, la dirección de la plataforma, porque tienes que ingresar solamente es por la plataforma. No hay una dirección específica. Mira, está incluso aquí ¿en el qué?
en el chat del Zoom. Pero vente la copio aquí nuevamente, aquí abajito. Mira, ahí abajito te la copié en el WhatsApp. ¿Sí? Y les voy a mostrar también. Documento. Les voy a enviar semana 4, experiencia creativa, la guía del docente y la guía del estudiante, también para que la tengan ahí. Al WhatsApp se los acabé de enviar. Igual si ustedes se han dado cuenta, yo envío esas guías al correo y a la plataforma también. ¿Qué más les iba a enviar acá? Un ejemplo de un profe que lo hizo esta mañana con imagencitas que me pareció bonito. Por aquí las envío. Ahí están las recomendaciones que pueden escribir en sus tarjeticas o las que están en la guía que les estaba proyectando acá. Ahí se las vuelvo a proyectar. Y el título del Concéntrese es como se llama la experiencia creativa, que es huella hídrica. Puede ser huella hídrica o sendero del agua. Se me había ido el internet, no he copiado nada, no he hecho nada. Ay, mi profe, ¿en qué parte quedaste? No, pues voy a empezar a escribir la información de las tarjetas. Usted me había enviado algo al WhatsApp, estaba leyéndolo, pero en este momento copio lo que usted está proyectando ahí en las tarjetas. Sí, esta también la puedes copiar, no hay problema. Ah, bueno, listo. Lo que tengo que hacer con las tarjetas, es que, escribir cuánto me gasto para hacer algo. La recomendación es para disminuir la huella hídrica. Entonces aquí hay unas que son en, digamos, cuánto se gastaría para, digamos, el uso de la carne de res. Entonces, para generar 400 gramos de carne de res se necesitan 4.500 litros. Esta puede ser una, o las que les envía el WhatsApp, que dice recomendaciones, pueden ser la otra, que dice ducharse máximo 5 minutos. Bueno, ahí son varias. Entonces ya ustedes escogen cuáles quieren usar. Están estas, o les proyecto las de... Me perdió. Dame un segundito. Las que hicimos aquí en la aplicación. Mírenlas por acá. Que fue las mismas que le tomé el pantallazo en el WhatsApp. Ah, por eso. Primero tengo que hacer mi huella hídrica en la aplicación y luego hacer las recomendaciones. Sí, señora. Sí, señora. O si quieres de una vez escribir estas, porque igual son recomendaciones para reducir la huella hídrica.
por eso mismo, en los papelitos lo que voy a hacer son las recomendaciones. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, me van mandando fotos por ahí cuando ya lo tengan. Yo por aquí ya me quedo esperando cómo les va con este ejercicio, que sería ya el ejercicio del día de hoy. Entonces, por aquí me van contando.
mis profes al WhatsApp les envío un ejemplo de un concéntrese, ¿sí? Que ojalá puedan tomar la fotico así y puedan cubrir alguna parte de como de los recuadritos con la información, porque se supone que hay que descubrir lo que hay debajo de cada recuadrito, ¿no? Entonces, para que tomen bien la foto, le coloquen el título que es Sendero del Agua, entonces, para que lo tengan presente ahí. ¿No trabaja el teléfono? Dime, mi profe. ¿Aló? Mi profe. Golpe. Señora.
Bueno, mis profes, al WhatsApp, entonces les acabé de enviar la plantillita para cuando tengan su foto, la que dice apropiación docente, para que la puedan subir ahorita como les expliqué. Y cuando ya hagan la implementación con los estudiantes, también como les expliqué, a su correo electrónico les está llegando las guías que yo les di a conocer aquí, les está llegando la citación, entonces para que por favor pues lo revisemos si tenemos alguna duda. Bueno, mis profes, entonces cumplimos pues el objetivo del día de hoy, ya nos quedaría solamente pues terminar y subir nuestra evidencia. Entonces, por aquí ya me envió la profe Melia, estoy viendo por aquí el WhatsApp, listo. No olvides hacer el nombre que se llame Sendero del Agua o Huella Hídrica y medio taparlas para que se vea que es un concéntrese. ¿Listo, profe? Listo. Bueno, mis profes, eso sería todo lo del día de hoy. Miren que hoy salimos más rapidito para que aprovechen el tiempo y pues puedan subir su evidencia. ¿Listo, mis profes? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Bueno, muchas gracias. Bueno, mi profe Melida, bueno, que estés muy bien. Profe, ¿me podrías dedicar ahorita un ratico? Pero yo quiero terminar esto primero. ¿Tendrías un Bueno. tiempito ahorita o no? Sí, sí, señora, a ver, te digo que a las 4:15 precisamente me acabo de escribir un profe. A Cuando las 4, sí, termines con él. sí, si quieres yo te escribo, profe, ya estoy desocupadita, por ahí yo creo que a las Listo. 4:30, Vale, ¿te parece? sí, perfecto. Listo, mi profe, bueno, Bueno, mil mis profes, gracias. bueno, Recuerda, gracias. María Lucía. Sí, señora. Bueno, Pero, eh, tenemos que hacer 6 parejas, ¿cierto? O sea, 12 fichitas. sí, 12, listo. ¿qué te iba a decir, Mari? Dime. Tú estás en el grupo, ¿cierto, mi profe? María Lucía, sí. Me acabaste de enviar. No, fue la profe Melia. Te ¿Me mando el teléfono. Te Sí, digo el porfa, teléfono. o me des- 310. ok. O me haces un favor, me escribes hola, soy María Lucía. María Lucía, ya mismo. Escribes ahí para yo tenerlo ahí presente, ¿listo? Listo. ¿Cómo es que marcamos ¿El título? Sendero del Agua? Sí. Y mi nombre iría con corte. Hay que poner la corte. No, señora. No, el No, nombre el ahí. documento tampoco. No, señora. Listo. No es necesario. ¿Listo? Bueno, entonces nos hablamos ahorita. Ya mismo te Listo. escribo, profe. Listo, vale, mi profe María Lucía. Bueno, chao, profe Melia. Ya ahorita nos vemos entonces. Chao, mis profes.